La literatura es un campo diagramante, no tiene límites, todo cabe. Así, con las palabras del profesor Romera Castillo, comenzaba nuestro recorrido con el profesor Rienda por la literatura y su didáctica. Quedó claro que definir la literatura no iba a ser fácil. Tratamos de conocerla mejor a través de las siguientes dimensiones. Desde la dimensión ontológica, se relaciona la literatura con el conocimiento general humano, con la idea de conocer y, por tanto, con la gnoseología. Desde esta perspectiva, saber literatura se puede equiparar con saber historia de la literatura. La dimensión social axiológica tiene en cuenta el contexto y las circunstancias que influyen a cada escritor. Es importante entender que la literatura no es inocente. Desde esta perspectiva se trabaja la literatura como instrumento agente, es decir, para propiciar otros aprendizajes. La dimensión académica fue definida como la crítica de la crítica crítica. Esto simboliza el entramado académico que crece detrás de la literatura y las distintas filologías, buscando interpretar y generar teoría literaria. Esta dimensión define de algún modo la organización práctica de nuestro sistema educativo. El corpus paidológico se tiene en cuenta, aunque tal vez no puede considerarse una dimensión como tal. Lo forma el corpus de textos literarios vinculados a niños o jóvenes. Podemos encontrar 4 géneros literarios que definen tradicionalmente la dimensión de la literatura. Vienen heredados por la poética aristotélica y se definen dependiendo de la voz del autor. La narrativa se caracteriza por un autor, narrador y unos personajes que toman la palabra. En el género dramático, los personajes ponen la voz a un texto creado para ser representado. En la poesía, la voz es la del autor, normalmente en verso. La literatura infantil y juvenil, que en ocasiones se sigue considerando un subgénero de la literatura, puede dar lugar a obras clasificadas dentro de cualquiera de los 3 géneros anteriores, pero siempre pensadas para lectores especiales. La competencia literaria propicia el desarrollo de diversas competencias transversales, convirtiéndola a ella misma en una de ellas. La competencia literaria es única para cada lector. Al enfrentarnos a un texto, el bagaje de intertextos con el que cargamos se desarrolla gracias a la nueva información, relacionándose con las experiencias y vivencias de cada uno. Es decir, el intertexto crece dentro de nuestro propio contexto sociocultural. Pero en las aulas parece que desarrollar la competencia literaria no es el objetivo. Así, la literatura, en lugar de ser mostrada como arte propia, es utilizada para mostrar otros contenidos y saberes. Así, tal vez sea el momento de replantear la didáctica de la literatura y su importancia. Esta didáctica se ve definida por su gnoseología, es decir, por el conjunto de saberes conocidos hasta el momento sobre literatura y didáctica, y por la epistemología, que especifica cada uno de esos saberes que la componen. De este modo podemos definir la didáctica de la literatura como el área de conocimiento centrada en buscar, crear y dominar estrategias de enseñanza, aprendizaje de la lengua y la literatura. Para incluir la literatura en las aulas contamos con diversas metodologías. A través del acercamiento estructural, se pretende trabajar la literatura partiendo de su estructura, como es el método tradicional que hasta ahora se ha ido enseñando. Con la focalización intencional se busca que la literatura sirva de ejemplo para una circunstancia concreta, tratando de solventarla. Por su parte, el aprendizaje autónomo busca trabajar la literatura de una forma más independiente y reflexiva, a partir de, por ejemplo, el uso de guías de trabajo. La derivación interdisciplinar y horizontal utiliza la literatura como punto de partida o conclusión para la reflexión y el aprendizaje de vías que no son literatura. Además de estas y muchas otras posibilidades, son varios los autores que han aportado estrategias específicas para el uso de la literatura en el aula, enfocadas en la comprensión, a la expresión, análisis y disfrute de textos literarios, como estrategias de animación a la lectura o talleres literarios, etc. Podemos destacar autores como Samuel Dolvici, que en su obra Cómo jugar y divertirse con escritores famosos nos propone juegos locos de invención de significado para palabras que no conocemos o completar textos descascarados.
Por su parte, Tobelén nos propone con su taller de escritura Gracein una amplia lista de estrategias que podemos utilizar para la creación literaria, tales como quitar todos los adjetivos de un texto o traducir imaginariamente desde un idioma que no conocemos, que pretenden detonar esa chispa creativa necesaria para la creación literaria. Por último, el escritor Gianni Rodani nos propone confundir los cuentos clásicos, crear relaciones de palabras aleatorias o cocinar una ensalada de fábulas. Como reflexión de este módulo, decir que hemos podido trabajar en clase con estrategias realmente interesantes para ser puestas en la práctica de nuestras aulas, además de poder comprender en mayor profundidad el modo en que la literatura, con todo su incalculable valor, puede ayudar al desarrollo de los más pequeños y al crecimiento de todos. Bien, esto ha sido todo, agradecemos su atención.